Damos la bienvenida a este segundo día de la Conferencia Internacional Libertad Sindical en México y Norteamérica. Estamos por comenzar con el panel Democratización Sindical. Estamos a un minuto de comenzar. Y bueno, pues ya están con nosotros los compañeros que participarán en este panel. Quisiera preguntar a las personas que están en la interpretación si estamos bien. Perfecto. ¿En transmisión? Perfecto. Muy bien, pues estamos listos. Comenzamos, compañeros. Nuevamente, bienvenidos a este panel, Democratización Sindical. Les damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí y, por supuesto, a quienes están conmigo en la mesa, que harán uno a uno sus participaciones en este importante tema, en este segundo día del encuentro, del cual pues el día de ayer tuvimos grandes aportaciones que nos contribuyen a la reflexión, al análisis y, por supuesto, a aquellos que están en el movimiento, a la acción. Entonces, bueno, pues damos la bienvenida al compañero Luis Rangel. Él es parte del área de investigación del SILAS y con él comenzamos este panel. Bienvenido, Luis. Gracias, Ricardo. Buenos días a todas y todos. Pues eso, me toca arrancar este segundo día de la conferencia con algunas ideas generales y a partir también, o teniendo en cuenta todo lo dicho y el intercambio y debates ayer, en torno al tema de democratización sindical, ¿no? Y en el poco tiempo que hay, porque es un tema, como los dichos y los abordados ayer, que se puede profundizar mucho, que tiene muchos detalles y minucias sobre los que es importante siempre pues tenerlos presentes. Me enfocaré, sin embargo, en tres ejes generales, ¿no? Uno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de democratización sindical? A dotarle de ciertos contenidos. Dos, algunos elementos de diagnóstico del estado de la democracia y el sindical en el país que vemos desde el SILAS en este momento, después de ya varios años de reforma, del inicio del nuevo modelo, etcétera. Y tres, algunos primeros puntos para incentivar en este panel, en los que vienen, en las sesiones hacia adelante y sobre todo en el conjunto del entorno sindical independiente y democrático, pues ejes para desarrollar y profundizar la discusión, pues entre todas y todos, pues pensando en avanzar, ¿no? Entonces, primero, creo que sí es importante que nos pongamos o que tengamos un marco común de a qué nos referimos cuando hablamos de democratización sindical, ¿no? Creemos que sí tiene que ver con los procedimientos, es decir, que haya elecciones libres, con voto personal, libre, directo y secreto, en los distintos procesos de la vida sindical interna y también en su interrelación e interlocución con los empleadores y con las autoridades. Sí tiene que ver, por supuesto, a cierto nivel con procedimientos, pero creemos que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Porque hablar de democratización sindical es un paso o una precondición, en nuestro punto de vista, hacia, pues bueno, la construcción de un entorno social o de una sociedad realmente democrática y que atienda y que ataque el problema de la democratización en los centros de trabajo, en la producción y en la economía, ¿no? Se han obtenido distintos niveles de avance en términos de libertades democráticas en nuestro país en los últimos años, libertad de reunión, de manifestación, etcétera, pero en el ámbito económico y productivo seguimos en un nivel del completo autoritarismo de arriba abajo del patrón
y listo, ¿no? Y el papel de las organizaciones sindicales es enfrentar y avanzar en un proceso de democratización general, ¿no? A través, sí, también de la negociación colectiva, de la interlocución patronal y con autoridades, de la construcción de comisiones mixtas, etcétera, ¿no? Luego también es importante hablar de la democratización, creemos como, ya hablando específicamente de las organizaciones sindicales, de organizaciones sindicales fuertes, amplias, y que se sustenten en el poder colectivo como un elemento y por lo tanto la democracia como un medio para su desarrollo, ¿no? No es nada más la democracia pegada a la libertad sindical en el respeto, que también por supuesto, al trabajador o trabajadora individual que individualmente decide afiliarse o no, etcétera, ¿no? Sino que creemos que tenemos que ir más allá a la construcción de organizaciones fuertes, colectivas, que superen esta visión que atomiza a las y los trabajadores en términos solamente de la democracia sindical y que traerá como consecuencia la construcción o el fortalecimiento de organizaciones sindicales fuertes con una fértil y viva, activa vida interna, que también vaya más allá de los procedimientos. Es decir, una buena vida interna sindical no es nada más que los procesos electorales se lleven de acuerdo a procedimientos democráticos, ¿no? Sino que tenga vida en todos niveles, ¿no? Políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto organizaciones independientes y autónomas, ¿no? ¿Autónomas de quién? Pues de los poderes estatales, empresariales, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos con estos elementos generales de qué es la democracia sindical más otros, un diagnóstico de cómo ha impactado el nuevo modelo en estos elementos? Bueno, creemos, está dicho en algunos términos en el documento que les hemos acercado como aportación, bueno, falta mucho, ¿no? Todos los cambios legales, progresivos, avances, etcétera, no han cambiado, creemos, sustancialmente el mapa sindical en el país. Hay, por supuesto, ejemplos muy importantes de nuevas alternativas sindicales que están levantándose en distintos lugares, pero comparado con el tamaño de nuestro país, de nuestra economía y de las millones de personas trabajadoras, pues es todavía muy poco. Son pasos muy importantes, muy firmes, hay que seguir avanzando, pero estamos todavía muy lejos de hablar de que el mundo sindical en el país está democratizado, ¿no? Y ahí, y respecto a algunas cosas que se decían ayer, pues es importante enfatizar en cuáles son las responsabilidades, porque de pronto se llega a decir es que es responsabilidad de las y los trabajadores, ¿no? Que haya democratización, etcétera, ¿no? Como decir, el modelo legal ya garantiza derechos, debatible en cierto nivel, por lo tanto, si él y los trabajadores no lo toman, es cosa de ellos, ¿no? O de ellas. Creemos que va mucho más allá de eso y que no es el enfoque correcto, porque primero es un enfoque que tiene un cierto olor paternalista, ¿no? Yo ya tengo, vas trabajador, trabajadora, ahora ejerce, ¿no? Y que le da la responsabilidad de que si las cosas no funcionan a las propias personas trabajadoras y en algunos casos incluso, por ejemplo, no me voy a meter, pero en términos de cómo se construyen los términos de mayoría, hay algunos casos que exigen unos niveles de participación electoral superiores a los de las elecciones federales, ¿no? O sea, exigen que las y los trabajadores tengan un nivel de involucramiento y de participación y de cultura electoral mayor que en las elecciones que tuvimos en julio, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Y luego además está también el problema de que hay una desigual, lo hemos visto, aplicación de los criterios de democratización sindical ya en concreto en casos particulares, ¿no? Y vemos con cierta preocupación que a sindicatos independientes y democráticos que tenían incluso las prácticas de la votación por medio de urnas antes de la reforma, se les exige que cumplan hasta con el color del margen del procedimiento, ¿no? Y mientras está el elefante en la casa de petroleros
el CENTE, etcétera, ¿no? Donde pues, se avalan las cosas, ¿no? Y luego, bueno, para ir cerrando algunos elementos de conclusión, ¿no? Creemos que partimos de que la democratización en el mundo sindical tampoco va a desarrollarse a partir de democratizar los sindicatos existentes, pensando en la mayoría de organizaciones sindicales, ¿no? No en quienes estamos en este salón, por supuesto, ¿no? Pero, y que no es un asunto, por ahí ayer se decía, de que si somos los buenos y los malos, porque creo que esos son criterios morales, ¿no? Tenemos que partir desde otro punto de vista, ¿no? No es un asunto moral de si somos buenos o malos, ¿no? La realidad es más compleja que eso, pero sí de que hay aparatos sindicales mafiosos, que ni siquiera, incluso podría ser polémico llamarse sindicales, que son irreformables en nuestra opinión, punto, ¿no? El CITIM, el SUCOM, sindicatos de la CTM, son irreformables y va más allá de criterios de bien o mal, criterios morales, etcétera, ¿no? Porque son estructuras con intereses creados, con raíces muy profundas, que tienen que ser barridos, no cambiados. Esa es nuestra opinión, ¿no? Salir de esos parámetros, ¿no? Segundo elemento general, el problema de la democratización tampoco tiene solamente que ver con los procesos internos en las organizaciones, sino también el papel que juegan las organizaciones sindicales en el conjunto de la sociedad. Hay estos mandatos a que las organizaciones desarrollen sus procesos con votaciones, etcétera, pero ahora que se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, pues los sindicatos independientes y democráticos no tenemos o no tienen un camino para estar en la mesa del lado mexicano como lo tienen nuestras compañeras y compañeros de Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La interlocución, la presencia de esas organizaciones sindicales siguen siendo, o la representación obrera en los espacios tripartitos, sigue siendo la CTM, la CROC, ahora la CATEM en ciertos niveles, ¿no? Ante la OIT, etcétera, ¿no? Y eso también tiene que cambiar, ¿no? Y no es posible que además esas organizaciones, pues no es nada más ya nuestra denuncia como Silas, ¿no? Está comprobadísimo, el caso de Tereso Medina, por ejemplo, planta tras planta, lugar de trabajo tras lugar de trabajo, su sindicato viola la ley, etcétera, y el señor tan campante, ¿no? Pierde un contrato colectivo aquí, pierde otro contrato colectivo allá por la organización de las y los trabajadores, pero él no está afrontando, ni su dirección sindical está afrontando realmente consecuencias, ¿no? Y por lo tanto, esos elementos tienen que irse, en nuestra opinión, también modificando para evitar que los avances jurídicos en el marco normativo, etcétera, importantes, progresivos, que hay que partir de su avance, pues no queden solamente en letra muerta, que empiecen a tener mayor impacto en la vida real de las y los trabajadores. Y eso pasa, bueno, porque también fortalezcamos los primeros pasos que se están dando hacia la construcción y democratización del mundo sindical, ¿no? A través del fortalecimiento de las alternativas que se están desarrollando, a través también de la educación y la construcción de una cultura, vamos a decir, democrática obrera entre las y los trabajadores, acostumbrarnos y acostumbrar a las y los trabajadores a la democracia, a el libre debate de ideas, a la libre expresión, a la formación política, con herramientas como estas de las y los compañeros del Cintia, a la distribución de información, al intercambio y, por lo tanto, a construir esa robustez democrática tan importante y tan necesaria que, de nuevo, trascienda más allá solamente del diagnóstico de cómo están los procedimientos, ¿no? Y por tiempo no me meto en otros asuntos, solo mencionar el asunto que está en la mesa, la necesaria auditoría, vamos a decirlo de alguna manera, de todas las modificaciones en estatutos, ¿no? Que se mandató, está en agenda,
está el panel después de este sobre en serio está avanzando una transversalización y un avance en toda la dimensión de género, porque sin ella tampoco hay democratización, ¿no? Sin la participación de la mitad o quizá más la mitad de todas las y los trabajadores, pues no hay democracia tampoco, ¿no? Entre otros asuntos en la mesa, ¿no? Pero bueno, acá la dejo por términos de tiempo, una primera saque al debate y pues muchas gracias por su atención y escucha. Muchas gracias, Luis. A continuación, le vamos a ceder el uso de la palabra a Gerardo Cruz. Él es de la Dirección Política de la sección 9 de la CENTE. Bienvenido, compañero, y le cedemos el uso de la palabra. Buen día. Venimos aquí a compartir la experiencia de un movimiento democrático que surge desde 1956. Nosotros estamos en el sindicato más grande de América Latina. No somos 2 millones como han dicho los charros del CENTE, ¿no? Y cuando hablamos de los charros, lo decimos como categoría política, no como adjetivación, como aquellos que han traicionado los derechos, han vendido los derechos de los trabajadores. Nosotros nos encontramos ante una estructura totalmente vertical y represiva por parte de la cúpula llamada Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Ante esta situación, nosotros decidimos dotarnos de una estructura democrática a partir de que las y los docentes, caso concreto de la Ciudad de México, nos apropiemos de nuestra estructura de representación sindical y de nuestra materia de trabajo, que es la educación. Para nosotros, como Coordinadora Nacional, cuando surge en 1979, diciembre de 1979, nos planteamos 3 objetivos históricos: democratizar el sindicato, democratizar la educación y, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a la democratización del país. Porque nosotros decimos que no puede hablarse de un sindicato democrático cuando se tienen gobiernos represivos, gobiernos dictatoriales. Ante esta situación nosotros sufrimos encarcelamientos, asesinatos de compañeros, despidos injustificados, etcétera. Y es donde decidimos construir una estructura que fuera horizontal, donde se tuviera una participación directa de las y los docentes, donde decidieran cuál es el rumbo del sindicato, pero que además tomaran la participación no solamente como el mero voto, sino como la construcción de un proyecto sindical que sea integral. Cuando hablamos de esto nos referimos a que los estatutos de nuestro sindicato, porque finalmente nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación somos un grupo al interior del sindicato, nos tenemos que regir por los estatutos del sindicato. Son unos estatutos totalmente verticales. Inclusive, somos el único sindicato del país que no cambiaron los estatutos como se demandaba por parte de la Ley Federal del Trabajo, sino que solamente, como sabían que la fuerza de la coordinadora es alrededor de 600, 700 mil trabajadores de la educación en el país, sabían que si modificaban los estatutos podíamos arrancarles el poder que han fincado en la corrupción y en la represión. Por eso solamente convocaron a un Consejo Nacional y plantearon un reglamento de elección cuando se tendría que haber modificado los estatutos de manera completa. Esta es una violación más.
Y sobre todo en los últimos años, en el gobierno de Peña Nieto, nos quitan el derecho de la seguridad laboral y nos imponen exámenes estandarizados para continuar en servicio. Nos quitan el derecho a la pensión y jubilación, como a todos los trabajadores al servicio del Estado, cambiando la ley del ISSSTE. Y es donde nosotros vemos la importancia de la organización sindical. Hemos sostenido cientos de movilizaciones defendiendo nuestros derechos. Nosotros partimos de un principio, que es la movilización, negociación, movilización. La movilización como forma de arrancarle a la parte patronal, en este caso a la Secretaría de Educación Pública, primero, que respete nuestros derechos históricos, y segundo, que se mejoren los mismos. Negociación que tendrá que ser respaldada por la movilización. Nosotros sabemos que la parte patronal no siempre va a cumplir con los acuerdos signados, sino que busca la manera de violentarlos. Por eso para nosotros es importante la movilización. Y es aquí donde se participa de una manera más horizontal. Hemos construido instrumentos que nos permitan el contacto directo con las escuelas. Tenemos los representantes sindicales de escuela o centro de trabajo. Y ante la negativa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los charros del CENTE de reconocer la representación sindical que eligieron compañeras y compañeros de la Ciudad de México, de preescolar, primaria y educación especial, nos niegan la toma de nota. Ante esta situación nosotros decíamos, tenemos dos opciones. Nos esperamos a ver hasta cuándo recuperamos la representación o damos la batalla. Pero para dar la batalla teníamos que estar organizados y construimos los comités de lucha. Hay diferentes comités de lucha en la Ciudad de México, básicamente son por alcaldía. En el caso de Ixtapalapa, como es sumamente grande, ahí tuvimos la necesidad de construir 4 comités de lucha. En estos comités de lucha hay compañeros representantes de cada escuela, pero también tenemos la obligación de llevar a cabo reuniones amplias y abiertas donde participan las compañeras y los compañeros docentes. Esto es lo que nos ha permitido mantenernos en resistencia. A partir de que se nos negó la toma de nota o la representación legal, como ellos dicen, porque la representación legítima la tenemos, entonces construimos los comités seccionales en resistencia. Hasta el momento llevamos 3 comités seccionales en resistencia. Estos comités seccionales en resistencia son sostenidos por los compañeros desde las escuelas. Nosotros no recibimos un solo peso de las cuotas sindicales, de la millonada que se llevan los charros del CENTE. Tan solo en la Ciudad de México cada mes se llevan cerca de 96 millones de pesos. Nosotros no recibimos ni un solo peso de eso, pero recibimos algo que es más valioso: la aportación voluntaria de las compañeras y los compañeros que están en los centros de trabajo. Con eso nos sostenemos. Tuvimos que recuperar el edificio sindical histórico y es donde damos la gestoría. El mantenimiento y el sostenimiento de este edificio es gracias a la aportación de las compañeras y los compañeros, no solamente en lo económico, sino también con trabajo. Todo lo que es aseo y todo lo demás lo hacemos de manera voluntaria en jornadas de limpieza que llevamos a cabo. Y aquí también nosotros decimos, para podernos apropiar de nuestra materia de trabajo, que es la educación, construimos una propuesta educativa, porque también sostenemos que no se vale hacer la crítica sin construir la propuesta. Nosotros decíamos, tenemos que rebasar el nivel del enojo y pasar al proceso de construcción. Y es ahí donde formamos
ideológicamente a compañeras y compañeros. Ahí nos estamos formando, por medio del intercambio de experiencias, por los talleres, por congresos, por foros. Para nosotros es importante, eso es la democracia sindical para nosotros. No solamente tener la estructura de representación sindical, sino defender nuestros derechos, construir propuestas que nos permitan recuperar nuestros derechos sindicales. Como resultado de las movilizaciones que desarrollamos en los últimos 6 años, porque no voy a hablar del gobierno anterior, porque ahí fuimos duramente reprimidos. Precisamente el 13 de septiembre del 2013 nos desalojaron con tanquetas de agua de la Plaza de la Constitución. Nos gasearon, nos tuvimos que replegar al Monumento a la Revolución, pero nos mantenemos en lucha. Y prueba de esto también es que a partir del 5 de diciembre iniciamos una jornada de lucha que para nosotros todavía no termina. Logramos romper el tope salarial. Nos habían impuesto el tope salarial del 4%. Nosotros alcanzamos el 11%. Hace muchos años que no rompíamos el tope salarial. Pero además, ahorita estamos en la etapa de construcción porque queremos desaparecer las leyes secundarias que están violentando nuestros derechos laborales. Es la parte de la construcción y la propuesta. Queremos modificar la ley del ISSSTE para recuperar la pensión por jubilación que han perdido los jóvenes y que ahora se van con una miseria llamada renta vitalicia por las cuentas individuales. Nosotros decimos, no queremos esta ley del ISSSTE y estamos consultando en los centros de trabajo y tenemos asambleas. Inclusive el día de mañana vamos a tener 300 asambleas delegacionales donde vamos a ir a confrontar a los charros sindicales con propuestas, no solo con adjetivaciones. Esto es lo que nosotros podríamos compartir con ustedes en cuanto a la experiencia que hemos adquirido. Y aquí reconocer que nosotros no inventamos nada, recuperamos el proceso histórico del movimiento de los trabajadores, de los obreros, tan rico en este país, de esos verdaderos sindicatos, es más, desde las mismas cooperativas y las mutualidades, donde se ha demostrado que podrán tumbar a los trabajadores, pero que estos se saben levantar y que los trabajadores del país no sabemos estar de rodillas. Muchas veces nos han golpeado, nos han tumbado, pero cuando nos levantamos, demostramos lo que es la fuerza. Y prueba de ello son las últimas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde también recuperamos, inclusive del movimiento popular, algunas acciones que han realizado. Les ponemos nuestro propio toque y continuamos avanzando. Para nosotros es importante que se nos haya invitado para compartir las experiencias de lo que nosotros consideramos que es la democratización del sindicato. Y un principio que nosotros tenemos también es la no reelección. Ninguno de los compañeros se reelige en los comités ejecutivos seccionales, que es por entidad federativa. Es parte del riesgo que algunos nos dicen que corremos, porque puede llegar compañeras y compañeros sin experiencia. Pero nosotros fuimos iguales, llegamos sin experiencia estatutaria, pero los compañeros y las compañeras nos empujaron para construir, y aquí estamos nosotros. Y sobre todo, que para nosotros nos queda claro, como fuerza sindical, solos no vamos a poder enfrentar los golpes y las violaciones a los derechos de los trabajadores por parte del Estado, sino que tendremos que ser parte de todos aquellos sindicatos democráticos e independientes que día a día luchan por avanzar en las conquistas de los trabajadores. Gracias.
Bueno, sin duda un gran ejemplo de lucha y resistencia, el Magisterio Democrático, la sección 9 siempre solidaria con otros movimientos. Gracias, compañero, por su participación. Ahora es tiempo de cederle la palabra a Humberto Montes de Oca. Él es coordinador de la estructura ejecutiva de la nueva central de las y los trabajadores, quien a continuación participará. Adelante, compañero. Buenos días a todas y todos. Bueno, también soy secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y vamos a abordar un poco desde esa perspectiva. Bueno, para nosotros la democracia sindical es o constituye una vía para el empoderamiento de las y los trabajadores. Eso es para nosotros la democracia sindical. La democracia sindical en México existe y no existe. Ayer que escuchamos las opiniones, los balances de la Secretaría del Trabajo, la opinión de la OIT en su representación en México, las preguntas que hizo el SILAS y que no se respondieron, y las experiencias que hemos conocido en los últimos años, nos pueden llegar a decir que por un lado hay trabajadores que quieren la democracia sindical, pero también hay otros que defendemos lo que ya tenemos, nuestra democracia sindical. Y nuestra organización sindical, que está por cumplir 110 años de existencia, pues es un ejemplo de resistencia a los intentos de destruir ese empoderamiento de los trabajadores. Nuestra organización desde su fundación siempre pensó en el empoderamiento de los trabajadores porque en su fundación a principios del siglo pasado estaba muy claro que los trabajadores constituyen una clase social y que los patrones constituyen otra clase social y que eso se da en el marco de una lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y por el otro lado de alcanzar el máximo de la explotación en función de las ganancias de los dueños de los medios de producción. Nuestra organización es asambleísta. La toma de decisiones es colectiva. Ese es un elemento base de la democracia sindical. La toma de decisiones colectiva, previa a una discusión, a un debate. En nuestra organización es a través de la Asamblea General. El otro tema que ahora se presenta como una gran innovación de respaldo a la lucha por la democratización del sindicalismo en nuestro país, para nosotros es más viejo, muy viejo. El voto directo, libre, personal y secreto. Nuestra organización siempre ha tenido eso. Incluso las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 19, de este siglo, no superan a nuestra democracia sindical. Nosotros nos vimos forzados, porque esa es una cuestión legal, a modificar nuestros estatutos. Pero en nuestros estatutos no estaba la figura de una comisión electoral que puede ser manipulada por los comités ejecutivos charros, como está sucediendo. Hay comités ejecutivos que se constituyen a sí mismos como comisión electoral, juez y parte para contar los votos. Y un ejemplo claro está en el sindicato charro del SUTER, el sindicato de los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, a donde a modo hacen su comisión electoral. Y con eso están legitimando al charrismo, porque ahora van a decir que se hizo conforme a la ley y que dentro de ese marco tuvieron la capacidad para consensuar entre sus bases la continuidad de un mandato completamente patronal. Acá nosotros teníamos la comisión electoral, fíjense ustedes, que creo que ahí está el tema central, de que en el sindicalismo pueda haber una vida democrática dentro del sindicato. Y en el caso nuestro, para los procesos electorales
a nivel departamental, divisional, incluso de comité central, los propios contendientes, las planillas contendientes, sus representantes de planilla, se constituían como la comisión organizadora del proceso. Los propios trabajadores, no el comité, no una comisión electa en una asamblea amañada, sino por estatuto hay la libertad para crear grupos o corrientes dentro de la organización que, con todo el respeto a la norma estatutaria, puedan exponer su crítica a la dirección sindical, que puedan exponer sus planteamientos alternativos de conducción sindical y, en el último de los casos, dirimirlos en un proceso electoral democrático donde la mayoría manda. Ese es un elemento que para nosotros es indispensable, que dentro del sindicato haya libertad de expresión, que dentro del sindicato haya libertad de organización y dentro del sindicato se puedan dirimir las diferencias entre las y los trabajadores por una vía democrática, por la elección democrática y por la decisión colectiva de sus asambleas. El otro elemento que nos parece importante en esta vía de empoderamiento es desnaturalizar, y aquí ya estamos hablando no de el sindicalismo en abstracto, sino estamos hablando de un sindicalismo que responde a un interés de clase. Y no podemos admitir, quienes luchan por la democracia sindical, el hecho de que las relaciones de poder entre el capital y el trabajo en la fábrica, en el centro de trabajo, son inmutables, son naturales y son eternas. Eso no lo podemos admitir. A mí me llama la atención que todavía el sindicalismo de nuestros tiempos, pues trae reivindicaciones del siglo pasado. La jornada de trabajo, son 100 años y seguimos en eso. Y no estoy en contra de que la jornada se reduzca, por el contrario, pero no hemos sido capaces de formular nuevas demandas, nuevas alternativas que rompan precisamente con la dominación del capital. Cuestionar el por qué nosotros tenemos que obedecer a la gerencia del capital cuando podemos nosotros tener una mayor incidencia en el proceso productivo, en la organización del trabajo y sobre todo en el reparto de los beneficios del trabajo. Necesitamos una mentalidad diferente porque de otro modo estamos bajo la idea de que la democracia debe ser tutelada por el Estado y que el Estado entonces tiene facultades para intervenir, y ya lo mencionaron aquí. Se le exige demasiado al sindicalismo democrático, pero se es tolerante con el charrismo sindical, que ahora puede decir que está legitimado porque ya enfrentó procesos electorales a donde fueron ya electos democráticamente por sus bases. Entonces nos parece que el sujeto real, el que verdaderamente puede impulsar los cambios, y qué bueno que haya mejores leyes y qué bueno que haya mejor administración de la justicia laboral y todo eso, pero el sujeto principal son los trabajadores, las y los trabajadores. De ellos depende. Y es ahí donde nosotros planteamos todo un conjunto de actividades que tenemos que realizar quienes defienden la democracia, que ya la tienen, o quienes quieren alcanzar la democracia sindical, pero insisto, no como una cuestión de equilibrar, como que de balancear las relaciones de poder con el capital. No desde esa perspectiva, por lo menos para nosotros, sino en la perspectiva de que realmente haya un auténtico empoderamiento de las y los trabajadores y vayamos ganando terreno en todos los aspectos de la vida laboral y fuera de lo laboral, porque esta es una lucha que va más allá de la cuestión laboral. Es una guerra cultural. Hoy la derecha menciona mucho esto, ¿no? Robándose conceptos gramscianos
de la lucha hegemónica. Sí hay que luchar por una nueva hegemonía de los trabajadores y hay que plantearlo así. Y para eso tenemos que romper con este hito de que las cosas son y no van a poder ser de otra manera. Tenemos que atrevernos a más y la vía, esta de la democratización de los sindicatos, es importante porque puede dar lugar a la construcción de un pensamiento crítico de los trabajadores, al fomento de la solidaridad entre los trabajadores a nivel nacional e internacional. Hay que usar todo lo que esté a nuestro alcance para construir estas redes de organización, de pensamiento crítico y de unidad entre los trabajadores del mundo para enfrentar los retos que tenemos ya. Está el tema de la cuarta revolución industrial, la robótica, la automatización, la digitalización de la economía. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Solo vamos a reclamar que nos den capacitación y que nos den más tiempos de descanso? No, yo creo que tenemos que ir más allá. Y ese es uno de los grandes retos de todo el conjunto del movimiento sindical a nivel mundial, de cómo reformula sus demandas, que tienen que ver con una mayor participación en el ingreso, en los resultados de la producción, de rama de la riqueza, y tiene que ver también con una mayor capacidad de incidencia en la organización y control del trabajo. Por ahí es que nosotros creemos que se puede avanzar. Necesitamos entonces como recapacitar, reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos ser como trabajadores. Y yo digo, bienvenidas todas esas leyes, todos esos preceptos que pueden ser utilizados también como herramientas para nosotros. Pero definitivamente, quienes tienen que hacer el cambio, quien tienes que construir y vencer las resistencias del capital y del propio Estado son los trabajadores. Porque el charrismo no se hizo solo, Hay una abierta complicidad con los patrones para evitar que esta vía de empoderamiento se pueda construir. Y hasta vemos, aquí están los compañeros de la CENTE, cuál es el trato que se les da. Y también hay complicidad, no digo de sino de los gobiernos que gestionan las crisis del capital para que el trabajo se convierta en una solución a la caída de la tasa de ganancia a través de un abaratamiento de la fuerza de trabajo y también como un recurso humano que se ofrece al mercado a bajo costo para que entonces vengan las inversiones y gracias a ellas tengamos trabajo, un trabajo precario como el que se nos impuso durante todo el periodo neoliberal reciente. La lucha por la democracia sindical entonces es para nosotros es una lucha de reivindicación de la clase trabajadora en tiempos modernos con nuevas reivindicaciones y para nosotros la defensa de la democracia sindical que sí tenemos y que gracias a ella y gracias a la solidaridad internacional, a la solidaridad nacional, es como el Sindicato Mexicano de Electricistas pudo resistir el embate más fuerte en la historia de 114 años. Un golpe durísimo, pero han sido nuestras asambleas, han sido nuestras elecciones democráticas, ha sido la solidaridad nacional e internacional la que nos tiene aquí de pie, dando la batalla por la democracia, la libertad y la autonomía de la clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, una gran participación poniendo al trabajador como sujeto, como actor además, ¿no?, de este proceso. Y una disculpa por la omisión, compañero. Ahora, por supuesto, vamos a darle paso a la última participante, la compañera Silvia Ramos, exsecretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionales Petroleros, una incansable luchadora a la cual le damos la bienvenida.
Bueno, pues acabamos de escuchar sindicatos que están en lucha, que han estado en lucha. Y ahora vamos a ver cómo un sindicato de lucha se puede transformar en un sindicato pasivo, un sindicato que no lucha, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. Ay, a ver si se puede dar más vuelo. Okay. Voy a ver si puedo pasarla yo sola las. Bueno, pues vamos a empezar. A ver si. Las condiciones laborales en la industria petrolera de indicios de siglo, como horarios extenuantes, pago diferenciado con los trabajadores extranjeros, falta de seguridad industrial, malos tratos, provocaron que los trabajadores petroleros empezaran a organizarse. No, me tienes que ayudar, ¿sí? Vas leyendo. En 1915 se forma la Unión de Petroleros Mexicanos en la refinería El Águila, en Minatitlán, Veracruz. En 1918 se forma la Unión de Obreros de Minatitlán, que en 1921 estalla en huelga contra El Águila por aumento salarial, con la que consiguen un importante aumento, pero ellos ganan, pero viene una represión muy fuerte. En 1931, en la Ciudad de México, se forma el Sindicato Único de Trabajadores El Águila. Por favor. En 1933, en el Distrito Federal, los trabajadores de la Huasteca Petroleum Company se agrupan en el Sindicato de Trabajadores Unidos del Departamento de Ventas. Le vas dando así como más rápido, por favor. En 1934 se unen trabajadores de Las Choapas y Agua Dulce y forman el Sindicato de Trabajadores de Petroleros en Minatitlán. Este sindicato se une a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Petróleo de la región petrolera de Veracruz y presentan un pliego petitorio a la compañía El Águila por mejores condiciones de trabajo, y a la negativa de la empresa estallan la huelga el 9 de mayo de 1934 y ganan el 16 de junio. Como existe una dispersión en las diferentes organizaciones de los trabajadores petroleros, estos se unen y en abril de 1935 se hace una convocatoria para realizar una convención nacional de petroleros para formar un sindicato único. El 15 de agosto de 1935 en la Ciudad de México, los delegados que representaban una veintena de organizaciones de petroleros se constituyeron en el primer gran congreso de organizaciones sindicales petroleras, y ahí se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM. Se elabora un contrato colectivo exigiendo semana laboral de 40 horas, pago de salario durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de 5 pesos, y se presenta a las compañías, quienes solo aceptan 36 cláusulas de 248. Por lo que el 28 de mayo de 1937 estalla la huelga, lo que ocasionó el desabasto de combustible, el colapso de los servicios de transporte, afectando de igual manera a las industrias. Fue un caos la ciudad, el país. Imagínense, sin combustible, sin camiones, sin nada. Fue muy fuerte, lo que obligó al presidente Lázaro Cárdenas a pedirle a los trabajadores petroleros que levantaran la huelga. Y bueno, pues la levantaron el 9 de junio. Con la condición era de que iba a revisar el gobierno si de veras las compañías no podían pagar, porque ellas decían que no podían pagar, entonces iba a investigar. Y en diciembre de 1937 la Junta decide que las compañías sí pueden pagar el aumento salarial y las demás prestaciones. Sin embargo, adelante por favor, las compañías rechazaron el laudo y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia y el amparo les fue negado. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas anunció la expropiación petrolera, y el 7 de junio de 1938, mediante decreto del Congreso de la Unión, impulsado por el presidente Cárdenas, se creó Petróleros Mexicanos. ¿Pensaron que los trabajadores ya habían ganado? Pues no. Resulta que no se les dio el contrato colectivo, sino que se emitió un laudo que, de acuerdo con las protestas del sindicato, no cumplía con lo exigido, lo que fue motivo de protesta, paros y hasta de huelgas en los años siguientes. Hacia 1939, la solicitud de tener un contrato colectivo de trabajo sería la principal causa, aunque no la única, de movilización de los petroleros ante el gobierno de Lázaro Cárdenas y posteriormente ante de Manuel Ávila Camacho.
Fue hasta 1942 cuando se firmó el primer contrato colectivo de trabajo entre el STPRM y Pemex. Los petroleros siguen luchando, hay movilizaciones en la Ciudad de México, donde se limitó el suministro de combustible en febrero del 44, emplazamiento a huelga el 2 de abril del 45, paro del 16 al 17 de abril del 46, emplazamiento a huelga en 1946 en junio, paro de la refinería de Azcapotzalco a finales de 1946, hasta la toma de posesión del presidente, el licenciado Miguel Alemán. Y el nuevo gobierno, pues no le gustó mucho, determinó la ocupación por el ejército de las refinerías de Tampico, Azcapotzalco y Minatitlán. De inmediato se dieron ceses, detenciones a los líderes y el planteamiento a la Junta de Conciliación y Arbitraje de un conflicto de orden económico, lo cual permitía hacer nuevos ajustes en salarios y restricción de plazas. El activismo y la vinculación de los petroleros a otros sindicatos y a las corrientes políticas causó alarma en el gobierno. Se da un apoyo de las secciones 34 y 35 a los ferrocarrileros en las movilizaciones que llevaron a cabo desde 1954. Se apoya a los maestros desde 1956. Su vinculación con los enriquistas en 1952. Y la militancia de petroleros en el Partido Obrero Campesino Mexicano y el Partido Comunista. No le gustaba nada a Fidel, se salieron de la CTM. Estaba ahí una situación de insubordinación y de rebeldía de los petroleros. Los petroleros democráticos derrotaron a las direcciones corporativas en varias elecciones, pero el gobierno de López Mateos decidió por la mediación. Aquí está el cuid del asunto, compañeros. Las dádivas políticas y económicas se les permitió a los chimales, a uno de los principales grupos disidentes, el control de las secciones 34 y 35, que están aquí en la Ciudad de México, e incluso se les permitió a algunos dirigentes que entraran al CEN. Mientras que a los demás sindicatos, a los ferrocarrileros, a los maestros, los golpearon, a los petroleros los cooptaron. Y los cooptaron de dos formas. Por una forma, dándoles prebendas a los dirigentes, y por otra parte, por un contrato colectivo muy importante. Cuando yo entré a Pemex en el 85, esto es la cláusula 251 del contrato colectivo decía: la cuota diaria que se pagará por concepto de viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos, referida a esta cláusula, son las cláusulas donde está lo que se le va a pagar a los dirigentes sindicales, a los representantes sindicales, además de sus salarios, sus prestaciones y todo. Se les pagaba hace 10 años, bueno, esto es del 95, del 95, se les pagaba a los locales, a los comités locales, además de su salario, 542 pesos de viáticos, y de ayuda para transporte 484 pesos. Y a los foráneos, o sea, los que venían al Comité Nacional, se les pagaba 1,370 pesos de viáticos y 1,144 pesos. Entonces, pues, con esos 2,500 pesos diarios, pues todo el mundo quiere llegar a la dirección del sindicato, ¿no? Sí. Tenemos vacaciones de 35 días, prima vacacional de 186%, incentivo de vacaciones de 45 días, aguinaldo de 60 días, semana de hora de 40 horas. Pues entonces, realmente los trabajadores tienen condiciones muy, muy importantes, ¿no? Estos son los sindicatos que actualmente existen en Pemex, son 8, el STPRM, Petromex, el Sindicato de Empresas Subsidiarias, Sindicato de Trabajadores, son 8 sindicatos, de los cuales solo conocemos 1 o 2. Son una gran dispersión de sindicatos. Adelante, compañera, por favor. Y pues el CTPRM ha realizado 2 elecciones utilizando el Sirvolab de la STPS. El problema es que los compañeros que no saben usar la computadora van al sindicato y ahí les hacen ¿por quién van a votar? Y ahí les dicen, ¿por quién va a votar? Su secretario general les pregunta, ¿por quién van a votar, compañeros? Y le dicen, pues por usted, ¿verdad? Entonces ya, votan. Las convocatorias las sacan de un día para otro, impidiendo que se haga propaganda. El principal mecanismo de control es el familiar. Ese es el más importante control. Cuando un trabajador quiere hacer disidencia, lo que hacen es le hablan al papá, a la mamá o al tío: fulano está haciendo bronca, si no quieres que se queden sin chamba, no quieres que se queden sin préstamos, no quieren Entonces es la familia la que controla a los trabajadores. Y bueno, si alguien se integra
a una planilla ajena ahorita en estos momentos. Lo que pasa es que lo dejan fuera a su familia. Mi secretaria, la mamá que era jubilada, participó en una planilla en diciembre pasado y como resultado, pues a sus hijas se les quería negar el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues pero lo más importante es que el STPRM se debilita y a mí no me da gusto. El Petromex demandó y ganó 18 licencias que le quitaron al STPRM. El descuento de cuotas que le hacen ahora a estos 8 sindicatos, pues son ingresos menos para el STPRM. La decisión del gobierno de basificar a los trabajadores directamente por parte de la empresa le quitó fuerza al sindicato, mucha fuerza. Y la revisión del contrato colectivo del año pasado dejó muy mal al STPRM. Esto es, llegaba todo el comité ejecutivo, bueno, todo el comité de huelga, como 50, y estaba acá Pemex. Y un día simplemente la empresa no se presentó. Y ahí estaba el sindicato. Un mes estuvo yendo el sindicato, un mes, a negociar sin que hubiera contraparte. Yo les decía, compañeros, ¿saben lo que implica una huelga de petroleros? ¿Saben qué pasa si hacemos una huelga y se queda sin gas la CFE y por lo tanto no hay energía, y sin gasolina y no hay carros, y sin diésel y no hay camionetas, y sin turbocina y no hay aviones? Podemos parar este país. Esa es la fuerza de los trabajadores. Esa es la fuerza que tenemos los trabajadores, sobre todo los que estamos en producción. Y el sindicato se quedó callado, aceptando lo que les da. Compañeros, que no nos pase lo mismo. Estamos luchando por la democracia sindical, estamos luchando por nuestros derechos con toda razón, pero que no nos coopten, que no nos callen, que sigamos luchando. Vámonos a la última, por favor. Dale, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue. ¿Qué nos queda a los trabajadores? No rendirnos, no quedarnos callados, no dejar de luchar. No debemos pensar que no podemos hacer nada, que no hay para atrás. Debemos defender nuestra empresa, nuestra materia de trabajo, nuestros derechos. Tenemos que defender una jubilación digna, la estabilidad en el empleo y salarios justos. Si luchamos, podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos. Así que ni un paso atrás, compañeros. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañera. Pues sin duda, muchos años, mucha experiencia, mucha dignidad en esta mesa, un gran análisis y reflexión por parte de los compañeros del SILAS, por medio del compañero Luis Rangel. Y bueno, pues por tema de tiempo, vamos a dejar la participación, la reflexión colectiva para cuando culminemos el siguiente panel, que es inclusión y género en los sindicatos. Así es que muchas gracias. Vamos a pedirle a los compañeros que están en la mesa que se pongan de pie y ¿por qué no ofrecerles una